Se hizo una comisión investigadora y en eso el PRO apoyó. Nosotros creemos lo mismo, hay que hacer una comisión investigadora amplia en personas, amplias en temas, que siga la misma tradición y vamos a seguir en la negativa del juicio político. Nos parece una trampa, más bien nos parece que se tiró la pileta con agua, enfermeras y guardavidas y diciendo me tiro. Me parece que Stefano tiene ganas de hablar o escuchar su posición también. Varias cosas sobre este tema. Una es que esta afirmación de que el pedido de juicio político hecho por el PRO es una trampa o estirarse la pileta con salvavidas, me parece que es por lo menos peligrosa, porque presupone dos cosas. Presupone primero que todos los legisladores del PRO ya sabemos cómo vamos a votar a pesar de no haber visto los resultados de ninguna investigación, ¿no? Pues si nosotros seríamos los salvavidas de Mauricio Macri. Pero presupone otra cosa más también. Presupone que los diputados de la oposición también van a votar sin haber visto los resultados de la investigación o a pesar de los resultados de esa investigación. Yo no creo, o espero que no creo y no espero que esto sea de esta manera. Entiendo que nosotros, los diputados del PRO, para nosotros primero está la verdad y segundo está el partido, nuestra ideología. Queremos esperar a ver los resultados de esa investigación para ver qué es lo que dicen y actuar en consecuencia, pero también confiamos y creemos en los diputados de la oposición que van a esperar a ver los resultados de la investigación, los van a analizar cuidadosamente y van a votar en consecuencia. Sí, lamentablemente en esta charla, lamentablemente digo por vos, te toca, bueno, el rol de defender la parte que está siendo cuestionada en este momento. Pero bueno, lo hacemos con mucha alegría. No, por eso, sé que no les incomoda y están yendo a todos los lugares que pueden para dar a conocer su posición. Pero digo, ¿no? Porque por ahí pueden resultar incómodas las preguntas, pero vos acabas de decir algo no lo quiero dejar pasar en este momento, que es, todos los legisladores del PRO vamos a votar. ¿Todos? Porque es la pregunta que se está imponiendo en este momento. ¿Todos? Digo, porque hay algunos que... Yo dije que suponer que todos los legisladores del PRO... No, está bien, pero algunos ya se han ido, por lo menos es lo que se está diciendo, algunos se han mudado de jefe político, otros se están viendo. Y me da la impresión que el mismo Macri, cuando, si se me permite la expresión, como un abrir paraguas, en el sentido de que dice, confío en todos ustedes y en su lealtad, ¿no es cierto? Bueno, es una arenga, ¿verdad? Bastante lógica, pero digo, hay mucho ruido ahora en cuanto a que se mantenga firme ese bloque. Sí, mira, yo no estaba en esa reunión. No. El tema de la lealtad, a mí eso no me consta. Te repito, lo que sí yo creo es que más que mantenerse unidos, nosotros tenemos que tener una vocación de llegar a la verdad y de entender qué es lo que pasó, qué es lo que verdaderamente nos interesa. Ahora, suena retórica, ¿no? Digo, en el sentido, todas las respuestas son posibles. No, pero suena raro, pero no solo lo tuyo, es así. Digo, en general, porque todos parece que están buscando la verdad, obviamente. Creo que hay un miedo muy grande, y vos lo mencionaste recién, digo, tampoco quiero dejar que pase la palabra. Creo que hay un temor muy grande en ambos sectores, ¿no? Tanto oficialismo como oposición, o en los que estén allí en el medio, a que ocurra lo de Ibarra. No, pero la experiencia Ibarra, sí, ¿no? Eso marcó mucho la política argentina. Sí, pero a mí, vamos en dos partes. Primero, nosotros con este tema venimos hace mucho, pero mucho, incluso te diría con la ley metropolitana. Nosotros cuando se vota la metropolitana no votamos porque había tres problemas para resolver. Uno era el conflicto con la federal, el otro era quién era el jefe de policía y cómo se nombraba, y el otro era el presupuesto. Dos de esos conflictos terminaron en este gran problema que tenemos hoy, que es la relación con la federal y Fino Palacios. Cuando lo nombra Fino Palacios, empezamos a plantear, vas a tener un problema, a pedirle que renuncie directamente. Esto lo hizo la coalición. El año pasado nosotros planteamos una comisión investigadora, que perdió vigencia parlamentaria y no la volvimos a plantear porque aparece la vía judicial y nos parecía que era demasiado en lo institucional para el gobierno de la ciudad. Preferíamos que esto se ordene. Cada propuesta que nosotros hicimos de que venga Montenegro interpelado, qué sé yo, tuvo obstáculos hasta que se juntaba la mayoría, entonces el PRO decía, bueno, está bien. O sea, yo tengo absoluta y plena confianza de que el PRO vota porque no haya acusación al jefe de gobierno. Yo no tengo duda de que va a ser así. Por eso creo que, no sé, en el ejemplo de la pileta podrá haber un infarto, pero eso es un ejemplo que no es el que nosotros tenemos como temor, pensando lo que vos decías de Ibarra. Nosotros creemos directamente que está mal
hacer juicios políticos a lo pavote, digamos. No es así. Es una institución que debe estar muy resguardada. Cuando uno piensa en la posibilidad de hacer juicio político, cuando se pronuncia la posibilidad de hacer juicio político, es porque el jefe de gobierno es pasible, aunque sea en la mente, en el futuro, de ser destituido. Para nosotros no es así. Ahora, y perdóname, te digo una cosa, y esto no es así porque es traumático para la sociedad. Ahora, si vos me decís, pero si en la investigadora general, que investigó sobre todo, apareciese una cosa, bueno, ahí lo veremos. Pero nosotros no creemos que se pueda pronunciar esta institución previa como si fuese un juguete más, es decir, como votar 2 tercios para aumentar impuestos, bueno, y aparte vamos a iniciar juicio político. Está mal. En el mundo, cuando uno inicia el proceso de juicio político es porque tiene en la mira la enorme posibilidad de que termine destituido. Bueno, por eso te decía lo de Ibarra, porque el regusto que le quedó a la gente, en definitiva, fue que con Ibarra, bueno, cayó Ibarra, claro. Pero después, ¿cuántos cromañones puede haber dando vueltas todavía? ¿Cómo está el sistema? ¿Se mejoró la situación? Pero bueno... Pero esa vez hubo una investigadora y fue un largo proceso de investigación general, no de acusación. Después vino la acusadora. Ahora seguimos después de la pausa un rato más charlando sobre este tema y nos vamos a internar en el terreno judicial, si les parece, para ver este camino paralelo que está siguiendo. Ya volvemos.